Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la contradicción de tesis 255, diagonal 2015, que es una importante sentencia de la Suprema Corte en materia de suspensión del acto reclamado. Una medida cautelar dentro del juicio de amparo que tiene importantes efectos y específicamente esta contradicción de tesis nos va a aclarar si la suspensión puede desarrollar precisamente estos efectos en tratándose de actos ya ejecutados, actos ya materialmente realizados. Y para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Josué Beristain. ¿Cómo estás, Josué? Te saludo con mucho gusto. Hola, un gusto enorme. Todo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar Al acá. contrario, un gusto. Y también le doy la más cordial bienvenida al programa a Mónica Cacho. Mónica, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, es un gusto y estoy honrada de que me hayan invitado al programa. Y nosotros más de que hayas aceptado, Mónica, qué amable eres. Oye, pues empezamos contigo porque, fíjate, se trata de una contradicción de tesis y siempre es importante pues establecer la metodología de esta contradicción a efectos de que quede acreditada por una parte y específicamente en aquello que denominamos o se denomina en la práctica de la Corte el punto de toque, ¿no? Esa discrepancia de interpretaciones o de argumentaciones para que realmente pueda ejercer esta facultad la Corte. Te pido, Mónica, que nos ayudes a entender, en el presente asunto, ¿de qué se trata? ¿Cuáles eran los criterios que discrepaban para que posteriormente analicemos la solución que la Corte aporta? Mónica, si fueras tan amable. Sí, cómo no. Aquí teníamos dos criterios discrepantes. Uno de un tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito con residencia en Jalisco y otro de un tribunal colegiado en materia civil también del cuarto circuito Nuevo León. El tribunal colegiado de Jalisco determinó que sí era posible proceder a conceder la suspensión definitiva en un asunto contra el acto reclamado de un lanzamiento. ¿Cómo estuvieron las cosas? En ese asunto se dictó una orden de lanzamiento dentro de un proceso mercantil. Y lo que se puede ver de los antecedentes es que el juez de distrito sí concedió la medida de suspensión definitiva por considerar que los quejosos habían demostrado tener un derecho y que no tenían por qué ser desposeídos de inmediato del inmueble. Y ese derecho derivaba de un contrato de comodato que habían suscrito. Eran 2 mujeres y 3 niños. El tribunal colegiado lo que hizo fue confirmar la decisión del juez de distrito, señalando que si bien anteriormente los criterios que se habían sostenido habían sido en el sentido de que la medida de suspensión nunca debe tener por objeto la materia de la sentencia definitiva de amparo y que por tanto en ciertos actos como los que son consumados ya o que ya se realizaron, que en esos actos se había sostenido, ya no era factible nunca conceder la suspensión. Pero el tribunal colegiado señaló que eso ya no era admisible o que ya había cambiado la situación desde la reforma constitucional de 2011 al artículo 107, fracción décima de la Constitución, en el cual se admite la posibilidad de dar efectos restitutorios a la medida de suspensión mediante el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, junto con la posibilidad de una afectación al interés social. Y para esto se apoyó en cierta doctrina que distingue entre un análisis avalorado de la suspensión
y otro que sí hace un análisis valorado y concreto de la suspensión. Entonces él señalaba que la corriente que imperaba previamente era el avalorado, donde no se entraba al análisis de fondo del derecho alegado para poder conceder la suspensión nunca. En cambio, en la nueva corriente, que podríamos decir ya estaba establecida en la Constitución, sí es posible hacer ese análisis de fondo. En cambio, el tribunal colegiado del cuarto circuito, aunque dijo que sí aceptaba y también suscribía lo que había dicho el colegiado del tercer circuito, sin embargo, de entrada negó o sostuvo que debía negarse la suspensión contra un lanzamiento ejecutado, en ese caso era de un local comercial en un aeropuerto, que debía de negarse la suspensión provisional porque ya estaba ejecutado el lanzamiento. Entonces sí le dio mucho peso ese tribunal a la circunstancia de que ya se había consumado el acto, y con eso pues entonces nos pareció en la Suprema Corte que sí se daba el punto de choque, porque el Tribunal Colegiado de Nuevo León nuevamente como que retoma el aspecto de la consumación del acto como factor importante para negar la suspensión. Y en ese caso fue un local comercial donde se había efectuado el lanzamiento con motivo de la ejecución de un convenio judicial que se celebró dentro de un juicio oral mercantil entre la arrendadora y el arrendatario, y donde se había establecido que la arrendadora tendría el derecho exclusivo de determinar si se continuaba o no con el arrendamiento, y eso motivó que después se pidiera la ejecución de ese convenio y se lanzara al arrendatario. Y el arrendatario estaba alegando o pedía la suspensión para que se le restituyera en el goce del inmueble, sobre una situación de que el derecho que se estableció en el convenio había sido excesivo, y por su carácter de indígena, que no había comprendido correctamente cuando se celebró el convenio lo que había pasado. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica, por esta síntesis. Voy contigo ahora, Josué. ¿Por qué, digamos, la sentencia obviamente hace un repaso histórico muy minucioso, muy profundo? Nos advierte también, y lo vamos a platicar a lo largo del programa, de la naturaleza cautelar de la suspensión, que es algo muy importante en el contexto de la sentencia. Pero yo te quiero preguntar algo más general para ir adentrándonos en el objeto de análisis que la Corte hace en este importante pronunciamiento, y es, Josué, ¿por qué estudiar la suspensión en el juicio de amparo? ¿Qué papel tiene? Más allá de la naturaleza, que ahorita, insisto, lo vamos a platicar, pero la existencia misma de la figura, ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué ponerle atención a ese elemento dentro del juicio de amparo mexicano? Josué Beristain, por favor. Claro, claro. Bueno, es sumamente importante el análisis de la suspensión desde mi perspectiva, porque es la medida de eficacia del juicio de amparo. Y quisiera explicar esto desde un contexto general. Como lo marca el artículo primero constitucional, tenemos derechos humanos y sus garantías, las garantías entendidas por parte de la doctrina como Luigi Ferrajoli, como estos medios para hacer valer los derechos humanos contra actos que pudieran estar dañándoles o violándoles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el juicio de amparo es ese medio idóneo al que alude la Constitución, el artículo 25 de la Convención sobre Derechos Humanos, para lograr la protección de los derechos humanos. Sin embargo, naturalmente, normativamente, la prosecución del juicio de amparo conlleva un tiempo, y este tiempo, en algún punto, podríamos decir, tornaría ineficaz el juicio de amparo, porque tendríamos que esperar a que se desarrollen todas sus etapas para poder tener una sentencia. Y ahí es donde entra la suspensión del acto reclamado, como, insisto, una medida de eficacia del juicio de amparo.
como se comentaba por Mónica, en una de las concepciones teóricas de la suspensión, entendida solamente como un efecto inhibitorio, desde la teoría de las tutelas, es decir, solo mirando hacia el futuro, y si puede impedir algo, anteriormente lo impedía. Si el acto ya se ejecutó, si el acto ya se consumó y por ende no podía hacer nada hacia el futuro, la suspensión quedaba ahí. Con la reforma constitucional se cambia esta concepción basada en la doctrina y se busca, como lo dice la exposición de motivos que retoma la sentencia, un juicio de amparo más eficaz a través de la suspensión, pero también evitando con las medidas normativas pertinentes excesos. Y se dice que ahora la suspensión podrá tener efectos restitutorios. Es decir, sigue siendo una medida cautelar, pero no solamente tiene un efecto tutelar de inhibición o cautelar en sentido estricto, sino también una llamada tutela anticipada del derecho, bajo un principio general que lo señala la sentencia, que es aquella persona que acude a los órganos jurisdiccionales en búsqueda del reconocimiento o la atribución de cierto derecho y tiene la razón, no puede verse afectada por el tiempo natural que éste conlleva. Y ahí es donde entra la eficacia del juicio de amparo, a través, insisto, de la figura de la suspensión, para lograr que ese tiempo no perjudique a una persona que no debiera estar perjudicada y que se ve la necesidad de ir a los órganos jurisdiccionales. Y por ello es la gran importancia de adentrarse a la suspensión, como lo comentas, de ver las dos corrientes, cómo fueron transitando históricamente, cómo se empezaron a dar, como bien lo señala la sentencia, algunas ejecutorias de la Corte donde ya de hecho se le daba este carácter y esta medida de tutela anticipada bajo actos consumados, pero con efectos en el tiempo. Y es hasta este precedente, desde mi perspectiva, donde se reconoce totalmente y donde se dice puede tener efectos cautelares, simplemente conservativos, por decirlo de una forma, pero, y muy importante, también puede tener efectos restitutorios del derecho. Puede adelantar el derecho bajo un estudio de sus elementos. Yo diría urgencia en la medida en primer momento, apariencia del buen derecho y la ponderación necesaria con el interés social y el orden público. Oye, a ver, y en este sentido, Mónica, te quiero plantear lo siguiente. Coincido con Josué en señalar esta visión moderna que deja atrás una corriente histórica en la jurisprudencia mexicana que había transitado, la propia sentencia lo recuerda, desde la quinta hasta la octava época fundamentalmente. Y te quiero pedir que nos hagas un comentario sobre esto, porque aquí lo que se advierte también en la muy detallada explicación de la sentencia es pues un choque, déjame ponerlo así, un choque de concepciones, un choque en la historia del derecho mexicano. Afortunadamente, creo yo, esta sentencia bascula o se inclina hacia una concepción moderna, hacia la mejor doctrina procesal, hacia una comprensión vanguardista de la suspensión, pero ¿de dónde veníamos, Mónica? ¿Cuál es esa historia? Porque vale la pena contarla para quienes están viendo el programa, si fueras tan amable, por favor. Bueno, la historia de esto es desde los inicios del juicio de amparo, inclusive podemos mencionarlo desde ahí. ¿Por qué? Porque la medida de la suspensión es muy importante en el juicio de amparo. Inclusive hasta se le identifica con la concesión del amparo en la prensa, ¿no? Cuando dicen se le concedió la suspensión, al mismo tiempo dicen es que se le concedió el amparo. Ya ganó el amparo, ¿verdad? Ya ganó el amparo, exactamente. De ese talante, de esa importancia es esa medida. Pero no reconocerle el carácter de medida cautelar limitó mucho sus alcances. Entonces, desde un inicio estuvo presente esta tensión, digamos, entre quienes pensaban que era una medida cautelar y debían concedérsele pues todos los alcances que las medidas cautelares tienen, y quienes lo consideraban que no era así, que eran de alcances más limitados. Y entonces, por ejemplo, se señala en la sentencia
al autor Fernando Vega. Él es del siglo XIX y ya hablaba de este tema y ya hablaba de la necesidad de que tuviera efectos restitutorios esta medida. Y también a principios del siglo XX, Ricardo Couto, que era un juez de distrito, él también era partidario de que se le diera mayor alcance a la medida de suspensión. Algunos apoyándose en los criterios doctrinarios generales de los autores sobre medidas cautelares, otros no, sino concentrándose directamente en las características del juicio de amparo, pero fueron ya fueron ahí advirtiendo o llamando la atención sobre ese punto. Sí prevaleció, digamos, en ese momento, en aquel tiempo, prevaleció la posición de darle alcances más conservadores, más limitados a la suspensión, pero un antecedente importante fue la contradicción de tesis resuelta por el Pleno de la Suprema Corte en 1996, que dio lugar a dos tesis de jurisprudencia, la 15 y la 16 de 1996, donde ya se habla de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, reconociendo plenamente o abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión. Y esto fue un paso muy importante porque ya está establecido en un precedente con carácter de jurisprudencia y por tanto obligatorio. Pero no fue sino hasta la reforma constitucional de 2011 que ya se tiene que considerar, o sea, ya no hay excusa para volver otra vez a una concepción tan conservadora, tan limitada de la suspensión. O sea, sí es posible en una suspensión dar efectos restitutorios siempre que se llenen los requisitos que se necesitan. No lo vamos a conceder arbitrariamente o a quien no tiene derecho, sino a quien precisamente demuestre esa apariencia de buen derecho y que es muy probable que en la sentencia salga favorecido. Entonces, para no afectarle por el tiempo que va a durar el procedimiento, es importante que obtenga esa tutela anticipada para que no sea el proceso el que le afecte. Oye, y recuerdo también, Mónica, tú lo tendrás más claro, porque fíjate, esas dos tesis que citaste de Pleno, pues ya como son de 1996, ya corresponden a novena época. Pero yo recuerdo algunas sentencias de colegiados, particularmente de tribunales colegiados en materia administrativa en el primer circuito, de octava época, donde ya también manejaban estos conceptos, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel tema de, bueno, que está incluso citado aquí, ¿no? El tema de clausuras, que dio lugar a mucho debate, ¿no? Sí, en materia administrativa es donde más se ha visto o se vio la importancia de no darle efectos tan limitados a la suspensión y donde se vio que sí habían casos en que era importante también darle efectos restitutorios. Y si se citan en la tesis, por ejemplo, el caso de levantamiento de sellos a las negociaciones. Así es. Que ya se había hecho una declaración de quiebra y se imponían sellos en la negociación como medida de aseguramiento. Y entonces, al pedirse la suspensión del acto reclamado, implicaba levantar esos sellos. Entonces, allí había no nada más de quédese como están las cosas, no, sino había un acto positivo que tenía que hacerse para revertir la situación que estaba dándose. Y otro caso que también se cita es el de hacer cesar las funciones de un interventor con cargo a la caja en una negociación mercantil. Entonces, también esa no es nada más de quédense las cosas como están, es hacer un acto positivo que cambie la situación de hecho prevaleciente para efectos de restituir al quejoso provisionalmente en el goce de sus derechos.
Esa es la historia que vale la pena recordar, porque eso nos explica precisamente el sentido de esta sentencia y el lugar que hoy en día tiene la suspensión dentro del juicio de amparo en general. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida, no tardamos mucho para continuar en la plática con nuestros invitados sobre esta contradicción de tesis 255, diagonal 2015 y todo esto que tiene que ver con la comprensión de qué significa, qué efectos tiene la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa, ya lo dijo la Corte, para continuar conversando sobre el importantísimo tema de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y sobre todo para los efectos en tratándose de actos reclamados que ya han sido ejecutados. Voy contigo, Josué Beristain, para plantearte lo siguiente. Ya tanto Mónica como tú han hecho alusión a estos conceptos que me parecen torales para la figura de la suspensión, que son la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, que digamos, si me permiten este simplismo, lo pondría yo ambos conceptos de un lado de la balanza, estoy simplificando mucho, pero para efectos de comprensión, y del otro lado, el interés social y el orden público, pongamos así también de manera esquemática. Sin embargo, Josué, los dos primeros conceptos, bueno, también los dos segundos, pero digamos, los dos primeros que son los que te quiero plantear, apariencia, el buen derecho, peligro en la demora, si bien es cierto que se manejan desde la reforma constitucional que ya oportunamente citaste del 6 de junio de 2011 y en la ley de amparo en su artículo 138, lo que no aparece en esos textos es la definición, el contenido. Cuéntanos un poquito ahí cómo entender qué es esto de la apariencia del buen derecho. Claro, como lo comentaba Mónica, son conceptos que vienen desde la teoría de las medidas cautelares y que han sido retomados por la legislación, bueno, en principio por la jurisprudencia, como lo comentábamos anteriormente, y luego por la legislación y los precedentes. Para poder explicar un poco mejor sobre la urgencia de la medida, creo que tenemos siempre un choque entre el debido proceso que encontramos en el artículo 14 y una justicia rápida y expedita que encontramos en el artículo 17. Desde mi perspectiva, las medidas cautelares en general tienen un sustento constitucional en el artículo 17. Sin embargo, el artículo 14, para poder en una ponderación hacerlo a un lado, por decirlo de una forma muy coloquial, tiene que estar justificado. Este elemento de justificación para poder decir no me espero a que acabe un proceso con todas sus garantías para poder adelantar o simplemente paralizar los efectos de lo que se está reclamando, pasa en principio desde mi perspectiva por el peligro a la demora. No en todos los procesos va a haber medidas cautelares. Para esto tenemos que tener una materia que si no se concede se va a extinguir, va a desaparecer y va a dejar incluso sin materia el juicio. Y esta exigencia es lo que lleva el peligro en la demora. El peligro de la materia por el tiempo que normalmente, normativamente, tardan los procesos. Hablábamos hace ratito de las sentencias de los tribunales colegiados. Un magistrado que ha estado impulsando mucho la corriente valorada y concreta es el magistrado José Manuel de Alba, y en alguna ocasión comentando con él me decía que esto de la urgencia de la medida le surgió en un asunto que tuvo que resolver estando en Mazatlán, Sinaloa, en el cual el acto reclamado era el levantamiento de una barda en un condominio que hacía que el agua de un cauce natural se desviara a otra colonia y la inundara. Se pedía la suspensión del acto reclamado después de haberse llevado el proceso administrativo para evitar que se siguiera construyendo la barda. Estaba aprobado, me dice el magistrado, con la apariencia del buen derecho, que efectivamente ese efecto tenía la barda. El efecto de desviar un cauce de agua natural y que llegara a otra colonia que hacía que se inundara. Sin embargo, era mayo y en Mazatlán no llovía en mayo. Entonces lo que dice el magistrado de Alba es, simplemente en ese momento no urgía suspenderlo y yo estaba en la provisional. Todavía no había caminado a la definitiva. Así que se negó la suspensión del acto reclamado, porque no urgía en ese momento suspender la obra. Podía seguir caminando. Y la apariencia del buen derecho ya es un análisis, después de que
podríamos decir, hemos corroborado que urge la medida cautelar que se solicita sobre el derecho. Se dice por la sentencia que es un análisis de probabilidad de tener la razón. Desde mi perspectiva, esto tiene que ver con el estándar de decisión, con un estándar probatorio, y como también lo señala la teoría, los estándares, las exigencias probatorias varían dependiendo de los momentos y del contexto en el que estemos. A mí me parece que tratándose de la provisional, el estándar puede ser un poco más bajo, y lo que se tiene que analizar, como bien lo dice la sentencia, son las pruebas que aporta la parte que posa. Si de esas pruebas se advierte con el estándar que estamos estableciendo que tiene el derecho, justifica la hipótesis que alega, tiene apariencia del buen derecho y procedería a concederle la suspensión provisional. Lo puntualiza muy bien la sentencia. A lo mejor es difícil en este momento porque solo tenemos las pruebas de una parte y no de la otra, que es la autoridad responsable, incluso las del tercero o incluso las que el propio juez y jueza pueda llegarse. Cuando transitamos en ese incidente, entonces ya viene la parte cognoscitiva, la parte probatoria, donde nos podemos allegar de más elementos de juicio. Y ahí podríamos incluso tener un acervo más rico y con eso evitar un error y analizar con incluso un estándar un poco más alto el que si se prueba la apariencia o no del buen derecho. Y justo ahora que hablamos de las dos concepciones, por decirlo así, que entran dentro de la suspensión, también el estándar puede variar. No es lo mismo una medida en estricto sentido cautelar, como hablabas, repito, Mónica, de tener las cosas ahí, a algo que adelanta el derecho. Pensemos, por ejemplo, yéndonos a un proceso civil, un embargo. Un embargo, bueno, pues sí hay una anotación, puede haber un acto de molestia, pero el derecho de propiedad sigue estando ahí. Y pensemos ahora en una pensión alimenticia provisional, donde el derecho se afecta desde el primer momento, sale de tu patrimonio y es propiamente una tutela anticipada, que es lo que estábamos buscando al final del juicio, ¿no? Entonces, en virtud, me parece, de los riesgos que hay en la decisión, dependiendo si se trata de una medida en estricto sentido cautelar, de detener las cosas o de anticipar, el estándar de decisión puede variar. Al final del día, con todos los elementos que en el incidente de suspensión, se recopilan, se debe analizar, se debe hacer una valoración conjunta y ver si se cumple o no el estándar. Y para terminar esta idea que quisiera expresar, es cierto que ahora sustantivamente tenemos la apariencia del buen derecho, la urgencia, con lo último, ¿no? Que es la ponderación del interés social. Y muchos jueces y juezas de distrito han hecho adecuaciones procesales, porque el informe previo lo único que solicita literalmente es decir si es cierto o no el acto reclamar. Y esto nos limita a hacer este análisis de urgencia, de apariencia. Sin embargo, en una interpretación incluso conforme a este artículo, he visto que varios jueces y juezas piden aparte que se expongan los argumentos, como bien lo señala la sentencia, principales que se tomaron para emitir el acto reclamado, pero a la vez también piden que se anexen las pruebas principales. A lo mejor no es una etapa probatoria tan larga como la que tenemos en el principal, pero sí piden que se haga esa actividad probatoria, y esto es efecto del análisis de la suspensión del acto reclamado bajo la urgencia de la medida y la apariencia del buen derecho. Si corroboramos estos dos elementos, nos queda ponderarlo con el interés social. Y puede haber casos en los que en esta ponderación gane el interés individual, por decirlo de una forma, y otros donde no. Se me viene a la mente un hospital, por ejemplo, que se haya corroborado que efectivamente la expropiación estuvo mal, el acto reclamado estuvo mal, o que simplemente se vendió sin su consentimiento, pero bueno, ya se está haciendo un hospital ahí. Por más que he corroborado mejor urgencia y apariencia del buen derecho, podría haber, os lo digo así muy en abstracto y muy en general, una afectación mayor si se me otorga la suspensión al interés social que mi beneficio propio por eso. Es un análisis más complejo que antes, pero necesario para, insisto, hacer más efectivo el juicio de amparo. Correcto, muchas gracias, Josué. Un análisis más complejo, y déjame ahora regresar contigo, Mónica, para
ver otra parte de esta fórmula que aporta la reforma constitucional de 2011 y la ley de amparo del 2013, cuando señala también en el artículo 107 de la Carta Magna y en el 138 de la legislación secundaria, esto a lo que hacía referencia Josué, el análisis ponderado, pero tiene que ser una ponderación de caso concreto, tiene que ser una ponderación a la luz de los elementos que se allegan al juzgador. Por eso hace mucho sentido el comentario de Josué, que está enmarcado también en la reflexión de la sentencia sobre distinguir si es suspensión provisional o si es definitiva, por la cantidad de elementos que el juez en ese momento tiene. Cuéntanos, Mónica, esta parte. Análisis ponderado. ¿Cómo entender qué consecuencias tiene esto en el marco de la sentencia, por favor? Sí, el análisis ponderado significa hacer el balance entre el derecho que se alega por el quejoso que fue afectado respecto de las posibles afectaciones al interés público o al interés social. Y eso es lo que le va a permitir al juez determinar en el caso concreto si es factible o no conceder la suspensión. Es importante efectivamente lo que dijo Josué, no es lo mismo que cuando estamos en el momento de resolver la provisional que al resolver la definitiva. En la provisional, ¿qué es lo que tiene el juez ante sí? Únicamente la demanda de amparo y los elementos que haya podido exhibir el quejoso al momento de presentar la demanda. Es que sí, pues son más limitados, ¿no? Pero no se descarta, y eso también lo dejamos establecido en la sentencia, que podría llegar a darse el caso de que desde ahí sea muy claro o la verosimilitud, el cálculo de probabilidades en favor de que el derecho que se alega existe y que sí es inconstitucional el acto reclamado y proceda a conceder la suspensión provisional desde ahí. Pero no siempre es así. Esa es una hipótesis que no quisimos dejar de establecer como una posibilidad, pero sí efectivamente no siempre es así porque ahí pues son pocos los elementos que tiene a la vista el juez. Ya en la definitiva sí puede tener más elementos porque se lleva a cabo un procedimiento incidental donde participa, además del quejoso, las demás partes del juicio de amparo y pueden aportar mayores elementos al juez para decidir. Incluso se mencionó en la resolución, el propio juez puede allegarse los elementos que él crea necesarios para ese efecto. Entonces, no solamente limitarse a lo que le puedan llevar las partes, sino que si él considera que hay algo importante que debe conocer, poder pedirlo a la instancia correspondiente que tenga el elemento que necesita y así resolver. Ese análisis, de todos modos, aún en la sentencia de incidental de la suspensión definitiva, también debe entenderse que es provisional. O sea, estamos en una parte cautelar apenas. Ya la sentencia definitiva, la que resuelve el juicio de amparo, es la que ya va a decidir con todos los elementos si existe o no existe el derecho, si el acto reclamado es legal, si es constitucional o no. Pero el estándar de la suspensión provisional y respecto de la definitiva sí es un poco distinto en cuanto a los elementos que se tienen a la vista. Y de todos modos, en la definitiva no deja de ser también un estándar menor al que se requiere para el dictado de la sentencia definitiva. Allí sí se necesita prueba pues más definitiva, plena. En cambio, para el dictado de la medida cautelar, sea provisional o definitiva, va a ser un análisis pues provisional. No se requiere de todos modos la prueba plena. Y es que incluso en la ley se admite la posibilidad de que en cualquier momento del proceso puedan surgir cuestiones que hagan cambiar la decisión sobre la medida cautelar.
ya sea para concederla porque se había negado o para revocarla, digamos, si se advierte que no era lo que se había considerado inicialmente. Claro, y eso responde en buena medida también a la naturaleza cautelar de la suspensión que sirve siempre a fines procesales. Fíjate, Mónica, ahorita que te escuchaba, recordaba el argumento tradicional, aquel argumento de quinta época, el argumento histórico para negar la tutela anticipada a través de la suspensión, que era la diferencia entre la medida cautelar y el objeto de la sentencia de fondo, ¿no? Ese fue el argumento histórico donde dice, no, a ver, es que esto es mientras tanto, mientras se viene el trámite y todo, pero no vamos a través de la suspensión, pues sustituir anticipadamente la sentencia a fondo. Esto es muy importante. Regreso contigo, Josué, para una cuestión. Ya ahorita Mónica nos explicó, tú también lo hacías, la clarísima diferencia, bueno, la incidencia, pues, al menos entre la suspensión provisional y la definitiva. Pero te quiero plantear un tema adicional. ¿Qué tanto el criterio del alcance de la medida cautelar suspensional depende del tipo de acto reclamado? Que yo creo que un poco ya Mónica nos advertía de esto, pero te quiero pedir una reflexión sobre el punto, porque, por ejemplo, yo llegué a leer una demanda de amparo, fíjate, de un conjunto de abogados pues muy prestigiosos, muy famosos incluso, que pedían la suspensión del acto reclamado en un amparo en el cual ellos estaban reclamando una omisión legislativa absoluta, fíjate, una falta de expedición de una norma, y entonces piden la suspensión, ¿no? Y a mí me pareció, digamos, en fin, discutible, etcétera. Entonces, lo que te quiero plantear, Josué, en síntesis es, ¿qué tanto la posibilidad de aplicar estos criterios que tanto Mónica como tú nos están haciendo favor de exponer depende de la naturaleza del acto? ¿Qué me estás reclamando? Porque en este caso que te digo del amparo contra leyes puede parecer muy obvio, pero pensemos en un caso de extradición o en una omisión de tratamiento médico, en una omisión de cirugía, por ejemplo, etcétera. Una reflexión sobre ese punto, José, por favor. Sí, bueno, yo creo que las exigencias de protección de los derechos que van evolucionando, por decirlo de una forma, tienen que hacer eco en las vías procesales que tenemos. Desde mi perspectiva, el proceso siempre ha sido una vía que en los límites de la racionalidad busca llegar a una decisión justa, pero al fin y al cabo una vía, un medio. Y si es necesario que el medio se adapte a las nuevas exigencias de protección, creo que tiene que hacerlo. El acto reclamado, o la naturaleza del acto reclamado, la materia de mi perspectiva incide, pero creo que más en los efectos de la posible suspensión. Yo creería que sí se tiene que hacer siempre el análisis de la urgencia de la medida y de la apariencia del buen derecho. Ya dependiendo qué tipo de derecho sea el que esté en el acto reclamado, pues los efectos, y hablamos a lo mejor del medio ambiente, por ejemplo, donde incluso creo que hay una urgencia, vamos, tremenda, ¿no? Por poder tener algún acto reclamado que esté conllevando la contaminación de un río, por decirlo de una forma, y exista la apariencia del buen derecho, bueno, pues el efecto puede incluso ser general. Yo a lo mejor con cautela, pero sí podría ser desde ese momento general. Como decíamos, habría que analizar, estamos en la provisional, en la definitiva, con qué elementos contamos. Si hablamos de un acto que se puede individualizar completamente, creo que el efecto podría llegar a eso, ¿no? El amparo contra leyes, cuando se trata de una ley que ya está, bueno, en algún punto podría individualizarse el efecto propiamente. Y si hablamos, por ejemplo, en el caso de la omisión, bueno, yo ahí analizaría en principio, como bien lo comentamos, la urgencia. Pero lo que voy es que, por supuesto, todos los elementos se analizan conforme al acto reclamado, porque al final el juicio de amparo es un juicio y la ley de amparo es una norma procesal que no tiene como tal materia. La materia es del acto reclamado. Aventurándome a abordar el ejemplo, pues diría eso, diría que tratándose de una omisión legislativa, habría que ver qué tan urgente es que se expida o no la ley, cuáles son los plazos por si hay algún transitorio,
y sobre eso podríamos ver si es urgente o no la concepción, y después si hay o no una apariencia del buen derecho. Recordemos que, por ejemplo, y esta distinción la hace la sentencia, existen pues distintas hipótesis. En el caso, por ejemplo, de un tercer extraño a juicio, como se deriva de algunos de los criterios en contradicción, si se corrobora que hubo una violación a la garantía de audiencia por una falta o indebido emplazamiento, pues prácticamente tendría la apariencia del buen derecho. Pero si fuiste parte del proceso, si participaste y no se ha abierto una violación trascendental y tienes una sentencia contraria a ti o una resolución contraria a ti y vas al amparo, pues no, diría que en ese momento sería muy difícil que tengas la apariencia del buen derecho, porque las sentencias parten de una presunción de legalidad, igual como muchos actos de autoridad, ¿no? Pero presunción que al final del día es derrotable a través de justo esta actividad probatoria que se hace, como decía Mónica, puede ser desde la presentación de la demanda de amparo con documentales públicas que hagan que tengamos un umbral de suficiencia aceptable y tomemos una decisión, o puede ser en la definitiva. Bueno, creo que la suspensión se tiene que ver desde mi perspectiva como esta herramienta de eficacia, como esta forma de hacer efectivo, o vía medio para hacer efectivo el juicio de amparo, y que por supuesto tiene que atender a la naturaleza de los actos reclamados. Y justo esta palabra de naturaleza de los actos reclamados, hablando de los argumentos que anteriormente se daban, pues era mucho lo que se decía, ¿no? La naturaleza del acto reclamado, pero entendida como está consumado o ya pasó el acto, ¿no? Y ahora la sentencia aclara muy bien, dice, bueno, no, la naturaleza del acto reclamado ahora se tiene que ver desde la perspectiva de si es jurídica y materialmente posible el efecto de la suspensión, ya sea o principalmente restitutorio o cautelar. O sea, estamos cambiando, me parece, la concepción de muchos términos, ¿no? Lo decía hace ratito Mónica, sigue siendo una medida instrumental, está al servicio del juicio de amparo principal y sigue siendo una medida provisional, no tiene efectos de cosa juzgada. En un momento va a terminar. Y por esa misma razón también otro de los argumentos que anteriormente se daba es que si concedes en este momento lo que te piden para el fondo, el amparo se queda sin materia. No, el amparo no se queda sin materia porque, como a mí me encanta esta parte que dice la sentencia, la materia del amparo ahora va a ser confirmar ese amparo provisional que concedimos. Esa es la materia del amparo. Lo que pasa es que cambió. No es que vayamos ahora con la materia de ver si te concedo o no lo que me pides, sino ya te lo concedí de forma anticipada en virtud del análisis que hice de la urgencia y del acto reclamado para ver con eso si tienes una apariencia de buen derecho, y el juicio de amparo sigue. El juicio de amparo sigue para ver si te confirmo, por decirlo de alguna forma, ese amparo provisional que se te concedió en la suspensión. Correcto, muy bien, gracias Josué. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en nuestra conversación alrededor de esta importante sentencia, la que resuelve la contradicción de tesis 255/2015 y toda la problemática, como ustedes ya lo están escuchando, de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis de la contradicción de tesis 255/2015 con nuestros invitados y la conversación alrededor de la suspensión del acto reclamado. Quiero regresar contigo, Mónica, para plantearte pues ya básicamente el tema de fondo que además de estas reflexiones que ustedes ya nos han hecho favor de compartir, tiene que ver con un acto específico, que es el acto del lanzamiento. Cuéntanos un poquito la trascendencia de la figura misma del lanzamiento y cómo insertar esta figura en el conjunto de reflexiones que tanto tú como Josué ya nos expusieron, a partir obviamente del comentario y análisis de la sentencia, para la comprensión moderna, la comprensión vigente, diría yo, de la suspensión del acto reclamado. El tema del lanzamiento, Mónica, por favor. Sí, cómo no. El lanzamiento, pues es un acto muy, que puede verse como muy sensible en el aspecto de
de la posesión de un bien. Puede representar en muchos casos la privación de una vivienda, ¿no? En otros y en otros no, ¿no? Pero sí, en esa parte sí quiero hacer el llamado de atención de que no es con considerar que porque se trata de la materia civil no sea algo urgente o algo importante. De cualquier manera, pues sí tendríamos que hacer la ponderación con el interés social, pero de entrada sí hay que llamar la atención sobre este aspecto que puede dar lugar a la privación de una vivienda para una familia, por ejemplo. Y insertándolo en este aspecto de la suspensión como con efectos restitutorios, es importante que se considere que no basta que se haya ya consumado el lanzamiento para de entrada negar la suspensión y decir, no, pues ya ni modo, ya no estás ahí, ya espérate a ver si decidimos en la sentencia definitiva del amparo si te damos la razón o no. Y en este aspecto es importante porque al principio cuando salió la tesis creo que había mucha preocupación entre los jueces de distrito sobre cómo aplicarla porque pensaban o le dieron el carácter de que tendría que ser en todos los casos hay que conceder la suspensión. Pero no es así. Muchas veces el lanzamiento es producto de un proceso de ejecución ya. Y el proceso de ejecución tiene lugar normalmente cuando ya tenemos una sentencia con carácter de cosa juzgada o un convenio celebrado con carácter de cosa juzgada y que se va a ejecutar en la vía de apremio. Y en esos casos, pues bueno, por eso es relevante, como decía Josué, ver quién es el que está pidiendo el amparo contra el lanzamiento que ya se ejecutó, la persona que ya fue ejecutada o una persona distinta. La persona que ya fue ejecutada difícilmente va a demostrar una apariencia de buen derecho porque ya la determinación de su derecho ya fue materia de todo un proceso donde ya se determinó que él ya no tiene derecho a poseer el bien. Entonces, el lanzamiento simplemente es la realización de esa sentencia que ya definió la situación jurídica en ese sentido. Pero si no es así, si es una persona distinta, sí cabría la posibilidad, dependiendo de si demuestra tener efectivamente un derecho que pueda tutelarse a través del amparo. Y allí es importante por eso que el juez de distrito esté muy alerta, muy pendiente de cuál es el derecho que se le alega y en qué se funda. También es importante en esta materia ver que sí sea jurídica y materialmente posible hacer la restitución. ¿Cuándo podría no darse esta situación? Ahí señalamos en la sentencia algunas posibilidades, como cuando ya la cosa se pierde por algún caso fortuito o fuerza mayor, o porque es materia de una expropiación o pasa a manos de tercero, y ya no puede no puede, por el momento no se puede restituir a la persona en el goce del derecho, porque materialmente o jurídicamente no se puede. Y esta es la parte entonces que yo quería resaltar en este aspecto. Claro, es importantísima esta parte de la sentencia. A mí también me llamó mucho la atención y es un llamado, Josué, déjame ver si coincidimos en esta comprensión de lo que acaba de señalar de manera muy precisa y muy clara Mónica. Es algo que nos lanza también el mensaje a partir de la redacción de la sentencia de que hay que ser, la propia Mónica lo acaba de apuntar, muy acuciosos, muy cuidadosos, porque se puede complicar. Es decir, aunque la ley dice cuando sea material y jurídicamente posible, pero pueden darse estos casos, estos que están enunciados en donde ya de repente, pues quizá
hubo un contrato ulterior y hay un tercero extraño ahí presente, puede ser incluso como en uno de los casos que exista en la vivienda, pues que estén menores de edad, por ejemplo, o el tema de la expropiación, en fin. El panorama se complica, Josué. También hay que estar alertados de eso, ¿no? Yo creo que podríamos entender que ese es un gran mensaje de la sentencia. Sí, sí, claro, por supuesto. Como comentábamos al ratito, el análisis al ser valorado y concreto se complica un poco más. Anteriormente podríamos decirlo que era prácticamente una subsunción, ¿no? Guardando sus proporciones, ¿no? Pero uno podía ver el acto reclamado y decía, está consumado, se niega la suspensión. Y ahora no, ahora, bueno, está consumado, pero vamos a ver, urge, tiene apariencia del buen derecho, es jurídica y materialmente posible la restitución. Sí se vuelve más complicado el análisis, pero insisto, creo que por la vía correcta, un poco más, mucho más justo en la medida. Y justo a mí, ahorita que hablamos de los momentos y de tener en cuenta que las exigencias, el estándar posiblemente es distinto en la provisional que en la definitiva. Y en el fondo yo creo que ahí los jueces y las juezas y en general todas las personas que tienen una función en los órganos jurisdiccionales relacionada con la suspensión, también tenemos que estar muy alerta de los sesgos y el sesgo de confirmación. Hay estudios empíricos desde las ciencias cognitivas muy interesantes en cómo cuando se toma una decisión se busca ir confirmando esa decisión muy subjetivamente, ¿no? Sin la intención de... Yo creo que ahí hay que estar muy críticos a decir, se ha tomado, por ejemplo, en la provisional, la decisión de negar la suspensión, porque en ese momento solo contábamos con los medios de prueba que nos abordó la parte quejosa, pero hemos transitado a la suspensión definitiva, tenemos más medios de prueba y puedo incluso concederla, ¿no? No mantenerme con un sesgo de confirmación que me llevaría en principio a solo admitir pruebas que confirmen mi hipótesis inicial o a valorarlas en ese sentido. Y por supuesto también en la definitiva. Ya en la propia, sentencia de fondos, a saber que si bien se concedió la suspensión definitiva, había ciertos elementos, había un cierto contexto probatorio y que posiblemente puede cambiar y se puede incluso negar el amparo. Creo que estos son de los retos que traen estos nuevos elementos y bueno, pues seguir desde mi perspectiva muy crítico con la figura, aperturándola. A mí, hablando de estos temas de reflexión, tuve la oportunidad en su momento en el colegiado de un asunto en el cual quisimos darle una mayor amplitud a la suspensión de plano, que como sabemos la suspensión de plano procede con actos muy puntuales, ¿no? De oficio y de plano. Y si vemos son prohibiciones constitucionales prácticamente, marcadas casi en su totalidad en el 22 con la palabra está prohibido, azotes, torturas. Por ahí se nos venía que también tenía que ser suspendible de oficio y de plano los actos de discriminación determinados así por la jurisprudencia de la Corte. También es una prohibición, solo que está en el artículo 1 constitucional. Y el derecho internacional de los derechos humanos lo ha señalado. Es un acto, ya es determinado discriminatorio, que es intolerable en un Estado democrático de derecho. Necesitamos una herramienta para poder anular esos actos que no debemos tolerar. Y el juicio de amparo, desde mi perspectiva, la tiene en la suspensión de oficio y de plano, porque lo anula. Tan es así que ni siquiera abrimos un incidente, ¿no? En el auto de inicio, ahí lo anulamos por completo. No se ha hecho así porque hasta ahora, desde 2011, con más fuerza, hemos entendido esta concepción de la discriminación. No está claramente en el artículo de la ley de amparo que regula esto. Pero si atendemos una interpretación histórica y progresista, vemos desde mi perspectiva que la función es actos que en anteriores momentos consideramos intolerables y que por eso los prohibimos y necesitamos algo que los anule de inicio. Y creo que por ahí podría aperturarse la suspensión de oficio de plano contra estos actos de discriminación. ¿No? Pensemos en el matrimonio de personas del mismo sexo que ha sido reiteradamente determinado discriminatorio y que se sigue aplicando y que las personas tienen que seguir yendo a un juicio de amparo, esperar a que este se acabe. Bueno, si lo anulamos desde la suspensión de plano, igual estamos mandando un mensaje positivo para que las legislaciones cambien, para que las autoridades administrativas no sigan ejerciendo este acto de discriminación. Pero bueno, es un análisis que va
de la mano de esta reforma constitucional y de estos nuevos elementos. Creo recordar que justamente el magistrado José Manuel de Alba, que ya tú oportunamente citabas, Josué, escribió un artículo sobre esto. Hay un artículo académico ahí disponible en internet para quien lo quiera ver sobre la suspensión y los efectos suspensionales para actos de discriminación. Es muy importante. Y sobre el tema de sesgos, vale la pena también, porque de repente en el mundo jurídico, abogadas y abogados, no nos planteamos este tema que tú estás ahorita poniendo a consideración del público el programa y que a mí me parece muy importante. También sobre sesgos, el famosísimo libro de Daniel Kahneman, el Premio Nobel de Economía, sobre pensar rápido, pensar despacio, ¿verdad? Que nos alerta sobre el carácter irracional de muchos procesos decisionales que tomamos y que puede también influir en la tarea judicial, sin duda alguna. Los jueces no están exentos de sesgos. Este llamado de atención que tú haces es muy importante. Mónica, nos queda un minuto de programa y no quiero despedirlo sin antes plantearte esto. A mí me parece de la lectura de la sentencia que el gran mensaje de fondo de la Corte en ella es: tomemos la suspensión en serio, ¿no? Parafraseando el título del famoso libro de Dworkin, tomemos la suspensión en serio, estudiemos a fondo, detenida, rigurosamente los asuntos para ver qué puede aportar la medida cautelar suspensional. ¿Estarías de acuerdo, Mónica? ¿Qué reflexión te suscita esto? Sí, sí estoy de acuerdo y de hecho ese parece ser el título del artículo del magistrado de Alba. Me parece la apariencia del buen derecho en serio. Y sí, ese es efectivamente el mensaje, porque a pesar de que está en la Constitución, a pesar de que lo tenemos en la Ley de Amparo, seguimos arrastrando todavía esta inercia, digamos, de lo que se venía haciendo, y entonces no, ya detente, ya repensemos en la suspensión de otra forma, démosle el carácter que verdaderamente tiene y la amplitud para que efectivamente nos lleve a una tutela efectiva. Eso, vaya, el final no pudo haber sido mejor. Eso es lo que necesitamos, porque si el amparo no sirve para eso, perdone, pero no sirve para nada. Entonces, me parece maravilloso que hagas ese llamado de atención. Josué Beristain, Mónica Cacho, gracias a los dos por estas reflexiones tan importantes. Y antes de despedir el programa, le diría a todas las personas que lo están viendo, esta sentencia tiene que ser leída por todo estudiante de derecho de este país, por toda abogada, por todo abogado ejerciente en materia de amparo, porque trata de un tema que ninguno de nosotros podemos soslayar. Siempre sería un mensaje que cabría decir en todas las sentencias que analizamos en este programa, pero aquí me parece que verdaderamente hay una vuelta histórica de página importante y por eso hago esta reflexión final. Gracias a ambos. Y gracias a usted que hace posible el programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.